Bienvenidos al mundo que se avecina. De nuevo un programa, un nuevo capítulo de este apasionante tema que estamos tratando sobre la transformación digital, cuál es el papel de la educación, de la ética en las sociedades biotecnológicas, cómo va a afectar todos estos cambios, ¿no?, que nos provocan las nuevas tecnologías en los derechos fundamentales. Y todos esos temas los hemos ido abordando en capítulos anteriores con nuestro invitado, ¿no?, con nuestro invitado que viene de Madrid, don Jesús Abezuela, director de la Fundación Pablo VI, y con él pues quería abordar este nuevo capítulo en el cual vamos a ver cómo las convicciones religiosas, las creencias, la visión de las tradiciones espirituales y religiosas influyen en el diseño de este mundo del mañana, ¿no? ¿Qué papel tienen las religiones en este siglo XXI, ¿no?, en esta globalización, en esta visión que algunas instituciones mundialistas que quieren dar respuesta a problemas del mundo que se avecina, que son de ámbito planetario, global, pues si van a tener en cuenta o no a la riqueza de valores, de virtudes que de alguna manera proponen y han propuesto tradicionalmente pues la religión, y especialmente en nuestro entorno el cristianismo, ¿no? Entonces un poco se trataría, don Jesús, de ver si efectivamente tienen ese papel en la globalización tecnológica que se está construyendo, si van a dejar espacios, ¿no?, estos tecnólogos y esta élite financiera tecnológica de grandes corporaciones, a que entren los valores y virtudes que pueden aportar pues, en el aspecto de la fraternidad, del bien común. A veces da como la sensación que el poder, ese poder global, mundialista, quiere como o hacer alianza con las tradiciones espirituales y hacerse las suyas, ¿no?, y que por tanto sirvan al poder, o incluso inventarse una nueva, ¿no?, y plantear una nueva espiritualidad, una nueva religión donde se han asimilado algunos aspectos de esta y de la otra, y de una forma sincrética pues tener como una espiritualidad oficial, como en su momento pues el Imperio Romano pudo tener pues con el paganismo, con su visión que tenía en este aspecto, ¿no? Y precisamente al hilo de lo que fue en su momento la evangelización, ¿no?, del cristianismo en el mundo pagano, secularizado diríamos ahora, ¿no?, de la globalización de aquel momento y de nuestra globalización tecnocientífica, pues un poco, si le parece, para empezar nuestro diálogo, sería esta pregunta, ¿no?, si cree que podemos evangelizar en este momento, desde una visión cristiana, la globalización biotecnológica, como en su momento pues San Pablo y otros apóstoles evangelizaron el mundo del Imperio Romano, ¿no? En primer lugar, de nuevo, muchísimas gracias, Albert, por invitarme a este programa y a este nuevo capítulo de esta serie, de este bloque que estamos realizando. El papel de las religiones yo creo que es fundamental. Lo ha sido históricamente y lo va a seguir siendo. Curiosamente, en una sociedad que cada vez se dice que es más secularizada, sin embargo, cada vez las religiones van creciendo. Por tanto, o es más secularizado o van creciendo. Me parece que es lo segundo, por lo menos por los datos estadísticos. Eso significa que las religiones, en la medida en que están creciendo, que siguen creciendo, o que han sido esenciales y lo siguen siendo, es porque influyen en otros aspectos de nuestra vida. El papel de las religiones siempre ha tenido una cuestión, que es entenderse entre ellas. Eso es importante, cómo se entienden. Y el papel de las religiones hoy, en el siglo XXI, debe ser también cómo se entienden entre ellas, cómo hacen religiones que sigan aportando a la sociedad, que sigan aportando al ser humano. Y me parece que lo estamos viendo permanentemente. Hace poco se celebró una de las conferencias para el clima, que habitualmente se celebran todos los años, y el papel de las religiones en ese ámbito ha sido esencial, ¿no? Todas ellas se han puesto de acuerdo en cómo cuidar la casa. Todos esos parámetros y todos esos prelados que han salido de esas conclusiones luego se tienen en cuenta en las conferencias para el clima, que consecutivamente se realizan cada año. Y ese ejemplo que pongo en el ámbito de la ecología lo podemos extrapolar a otros muchos campos, ¿no?
conclusión, las religiones siguen siendo esenciales, lo han sido y lo seguirán siendo, y no creo, por lo menos no lo vislumbro a corto plazo, que haya una espiritualidad tecnocrática que acabe supliendo a las religiones en el mundo, ¿no? Bueno, no crea usted que en Estados Unidos ya ha aparecido por ahí la iglesia de la inteligencia artificial, ¿no? Y como unas nuevas tecnoreligiones, ¿no? Pero si le parece, lo tocamos un poco más adelante. Yo creo que en esto, bueno, pues Benedicto XVI tiene magníficos textos sobre el diálogo ciencia y fe, Eso ¿no? es. Yo creo que la Iglesia Católica, ahora para ceñirnos más, ¿no?, a la tradición cristiana, católica, lo ha entendido desde hace algún tiempo. Totalmente. Ya no estamos en otros. Totalmente. Y ese es el reto, cuando la ciencia parece tan alejada muchas veces, ¿no?, del concepto, como hemos comentado anteriormente en otros programas, de la antropología cristiana de la persona, de las consecuencias que después legalmente se puedan producir en la legislación con valores cristianos o no cristianos, ¿no?, poscristianos. Eso es. Ese debate que usted decía de no solo la presencia en el espacio público, sino la repercusión en el ordenamiento jurídico, esos derechos que comentamos en otro capítulo, ¿no?, nuevos derechos, cómo pueden ese diálogo entre sociedad, ciencia y fe cristiana en nuestro caso, bueno, pues ser, como ha sido en otras épocas, ¿no?, faro que ilumine, pues, el mundo que se avecina, ¿no? Por lo tanto, me parece muy, muy interesante la reflexión que usted hacía de que no es una separación, cada uno en su campo, claro. ¿verdad? Cada uno en su campo. El sacerdote tiene que seguir, pues, siendo guía y acompañando a la persona, y eso no significa que sea incompatible confesando, con el totalmente. Y el psicólogo, pues, hace su papel, ¿no? Y esto yo creo que, al menos en el ámbito cristiano, pues tiene ya una claridad extrema, ¿no? Pero yo me refería también a esa globalización que se está construyendo y que muchos dicen, bueno, es absolutamente ya no solo poscristiana, sino incluso anticristiana. Es decir, sí que aparentemente un sector de las tradiciones espirituales acompaña o, bueno, eso, ¿no?, da el barniz o da la bendición espiritual a ciertas propuestas que van a ser como muy antihumanas, que no van a beneficiar a las personas, ¿no? Y eso, ¿usted lo detecta? Es decir, ¿puede ser que haya el peligro en este mundo que se avecina, que haya, bueno, un aspecto oficialista de la religión, ¿no? Hemos puesto el caso del Imperio Romano, pero ya podríamos poner los siguientes imperios que después, ¿no?, en Europa, o de una auténtica evangelización con los aspectos de valores que comentábamos, de antropología, desde la visión, en este caso, cristiana. Sí, desde luego que se puede percibir, ¿no?, en algún caso. Pero a mí me gusta ver el lado un poco más positivo de todo ello. Si nos vamos a la historia y vemos, pues, los primeros movimientos religiosos, por ejemplo, en Oriente, ¿no?, en siglos V, siglos VI a.C., con Buda en la India, con Zaratustra en el actual Irán, con Confucio en China. Es verdad que eran las religiones desde ese punto, o esos movimientos aparecen como integrales, ocupan todo el ámbito del ser humano. Y desde entonces hasta hoy, pues vamos viendo cómo todo se va reduciendo y está apareciendo esa otra religión oficial. Lo vemos, sigo con el ejemplo de Oriente, ¿no?, de cómo ese confucianismo más religioso acaba ahora aspirándolo el Estado, y es el Estado el que crea esa religión oficial secular, que no se sabe muy bien ahí. Evidentemente eso se está produciendo. No tanto, me parece a mí, no tanto en el ámbito europeo, donde está anclada el ámbito más occidental, donde más anclaje tiene nuestra religión, la religión católica. Yo creo que ahí la Iglesia está sabiendo interpretar, lo podía interpretar mejor, pero está sabiendo interpretar los signos de los tiempos, y también la sociedad está sabiendo, aunque, insisto, dentro de un movimiento muy secular en el que estamos viviendo, pero también está sabiendo interpretar que la religión, en este caso la Iglesia Católica, tiene su papel.
Y si ahí somos capaces de conversar, de dialogar y de entendernos, me parece que podemos seguir avanzando y todavía tenemos terreno de optimismo, ¿eh? O sea, yo en ese sentido de verdad que sigo creyendo en que podemos seguir aportando todos, ¿no? En esa idea de nueva evangelización de las sociedades tecnológicas, de la globalización, ¿no? Bueno, creo que deberemos decidir, al menos los cristianos, si ponemos la figura de Jesucristo en el centro, ¿no? Lo digo porque, claro, el modelo del hombre nuevo que nos plantean desde el transhumanismo, otras antropologías, ¿no? Bueno, el cristianismo lo tiene absolutamente inventado, ¿no? El hombre nuevo, la aspiración que tenemos del ser humano es el perfeccionamiento, no tanto la mejora, ¿no? Sino el perfeccionamiento del proyecto humano, pues imitando a Cristo, ¿no? Tenemos al ser humano Dios, perfecto, al cual, pues de alguna manera, cristificarnos para alcanzar lo que en su momento el Creador pues tenía pensado para el ser humano, ¿no? En ese avance que usted comenta de diálogo, a veces da como la sensación que efectivamente, como vamos a, dicen los transhumanistas, ¿no?, eliminar esa condición humana y por tanto incluso la encarnación, como decíamos, de mente, cuerpo, hombre, pues molesta, ¿no?, la figura de Cristo, ¿no?, la figura de ese ser humano que de alguna manera encarna pues todo aquello a lo que podemos aspirar desde la tradición cristiana, ¿no? ¿Hay realmente ese peligro de que descentremos en ese debate, en esa aportación, en ese diálogo con incluso las iglesias cristianas, desde el catolicismo, pero con el resto, y más aún cuando vienen nuevas religiones orientales, ¿no?, que, bueno, pues el tema este de un Dios personal pues no lo tienen, o la New Age, cuando comentábamos Europa, donde en ese sincretismo, bueno, puede caber todo, pero la figura de Cristo, pues que es muy central en el catolicismo, molesta. ¿Lo ve así? No tanto, no tanto. Me niego un poco a esa tendencia que algunas veces los cristianos utilizamos, ¿no?, de víctimas, un poco de bichos raros, uy, esto no, es que no me atrevo a decir porque, bueno, pues esto suena... Me niego un poco a esa inercia, ¿no? Y me niego porque quizás a lo mejor es más cómodo muchas veces refugiarnos en ese victimismo y en ese bicho raro, bueno, yo no digo nada, que dar el paso y dar bueno, pues, ese salto a la responsabilidad. El cristiano debemos de seguir invocando a Dios, debemos de seguir invocando el ejemplo, y ese ejemplo me parece que en absoluto está muerto en esas tendencias que están apareciendo. Y me parece que en absoluto está muerto porque tenemos que hacer ver que Dios es la perfección, es decir, que Cristo es el elemento perfecto y que por mucho que nos mejoremos el hombre, que por mucho que queramos llegar a nuestra ciencia a esa perfección absoluta, ya lo creíamos en el siglo XXI y nos ha pasado lo que nos ha pasado. Bueno, antes, con la Torre de Babel. Y antes, con la Torre de Babel, y en medio, ¿no?, con otros muchos episodios históricos. Con pies de barro. Ni ¿no? más ni menos. Por tanto, el no atrevernos muchas veces a decir que nuestra referencia es la que es y solo nuestra referencia es la perfecta y que nosotros pues somos frágiles, posiblemente pues seamos menos frágiles hoy que ayer, no lo sé, a lo mejor somos igual de frágiles, pero por mucho que vayamos mejorando, nuestra fragilidad sigue siendo la que es, nuestra vulnerabilidad sigue siendo la que es y por tanto pues nuestra referencia es la que es. Pero fíjese, y tratando el tema de ya no solo de la preservación del medio ambiente y de la naturaleza, sino de la condición humana, que es uno de los retos muy importantes que ya hemos ido viendo en los programas del mundo que se avecina. Bueno, no sé si va a estar tan de acuerdo el mundo oriental, China, no sé si conocemos en ese diálogo que a lo mejor es más occidental, europeo, vale, muy bien, hay que dialogar sobre si es bueno, legítimo o no modificar al embrión
por decir algo, sí, ¿no? sí, sí. O ser súper longevos hasta los 200 años y por tanto aplicar una eutanasia cuando uno quiera, que es un poco el planteamiento de algunos de los amigos de la inmortalidad, ¿no? Decir, bueno, como vamos a ser inmortales, cada uno puede apagar su vida cuando quiera. Sí, sí. En ese diálogo más occidental entre, pues bueno, un musulmán, un cristiano, un católico respecto a otro cristiano, estamos como más acostumbrados, pero es que claro, la potencia de esa globalización que comentábamos posiblemente es asiática y es de corte chino, ¿no? Y no conocemos, tal vez, creo yo, al menos yo no soy experto, cuál es la religión o la espiritualidad que nos viene, que se avecina desde el campo de Asia, ¿no? Si va a ser el líder de los valores humanistas que hemos comentado, que hasta ahora se basaban en un humanismo cristiano, en esa doctrina social de la Iglesia como referente fundamental, en este mundo que se avecina respecto a esa influencia de las creencias y religiones, ¿qué papel juega China? ¿Qué papel juega Asia y sus tradiciones espirituales? Este es un gran reto, este es un gran desafío que tenemos en este siglo XXI, en este mundo que se avecina, ¿no? ¿Verdad? Lo decía antes, en China durante muchos siglos ha dominado la religión como elemento esencial. Y es verdad que ahora ese papel lo ha asumido, lo ha asumido ya hace muchos años, lo ha asumido el Estado. Claro, ¿cómo juega una sociedad además con muchos millones de personas en el planeta, es decir, con un porcentaje muy alto, cómo juega esa sociedad con una sociedad que aunque secular, esas raíces cristianas, como es el caso de Europa, esas raíces cristianas aún están, aunque la Constitución Europea se negara en su momento a poner el término de raíces cristianas, pero todo el mundo reconoce que esas virtudes judeocristianas, como en algún otro programa hemos hablado, las tenemos, ¿no? ¿Cómo juega eso y cómo va a articularse en el futuro? Me parece que ese es el gran reto y el gran desafío. Y no me parece fácil porque no solo es un tema exclusivamente religioso, es un tema que afecta a nuestras libertades, a nuestros derechos, es un tema que afecta a nuestra cosmovisión del mundo, ¿no? Me parece que esa es la gran cuestión que tenemos y ese es el gran reto que tenemos en este siglo XXI, efectivamente. No, por eso comentaba en este siglo XXI desde la visión de evangelización cristiana, de ese motor de civilización que el cristianismo pues, ha aportado, ¿no? Durante siglos, frente ya no tanto a la secularización o al ateísmo, sino hacia algo desconocido, claro, a una cierta moral confuciana, o incluso la visión budista, ¿no? Que, bueno, no hay un Dios, no hay una personificación. Ese concepto incluso de persona, pues bueno, también la tenemos los cristianos porque nuestro Dios es personal, ¿no? En cambio, en una filosofía budista, y por eso tal vez incluso pues el Dalai Lama y compañía han hecho una apuesta en el ámbito de esa inmortalidad cibernética, porque, bueno, si en definitiva puede haber una reencarnación, puede haber una transmigración de conciencia, dígale usted como quiera, hacia otro cuerpo, una planta, un árbol, un cibor, un robot, un algoritmo, ¿no? O sea que el propio Dalai Lama ha planteado esto. Hombre, cuando nos planteemos en serio un debate de estos temas, realmente las distancias, aunque no lo queramos, son importantes. Repito, porque tal vez la fundamentación central en el cristianismo es una persona, es Dios personal, y en las filosofías budistas o en otra moral, digamos, religiosa en Asia, pues va a chocar mucho, ¿no? ¿Cómo nos entenderemos? No, sin duda, y es que además eso, vuelvo a insistir, no solo tiene reflejo en el ámbito religioso, es que tiene reflejo en nuestro día a día, tiene reflejo en nuestros ordenamientos jurídicos, tiene reflejo en el comportamiento de los estados, y se ha visto en la pandemia que hemos vivido, cómo en China ha imperado el intervencionismo y la seguridad frente
a un aspecto mucho más de libertad en Europa o en Occidente en su conjunto. Es decir, que me parece esencial este diálogo o este entendimiento en un mundo global donde claramente hay dos concepciones que tienen una inercia histórica, pero que ahora se ponen de manifiesto en un mundo hiperconectado, ¿verdad? Pues mire, me da pie usted a que el próximo capítulo, si le parece bien, pues hablemos de esto, ¿no? De ese control, esa sociedad vigilada, de ese doble modelo en el cual la libertad, la dignidad de la persona pues, se vislumbra de una manera distinta, ¿no? En Asia, en Occidente, en esa globalización tecnológica del mundo que se avecina. Por lo tanto, si le parece bien, le emplazo a la semana siguiente, justamente para tratar de estos temas tan interesantes con Jesús Avezuela, que nos acompaña en este bloque del mundo que se avecina. Muchas gracias.